Buenas noches, mi grupo está conformado por Jaime Andrés Ospina Hidrobo, Ani Juliet Córdoba, y el plan de desarrollo que nos correspondió fue el del periodo 2010 al 2014, que fue gobernado por Juan Manuel Santos, que se llamó Prosperidad para Todos, más empleo, menos pobreza y más seguridad. ¿Cómo se recibió el país? El país, para poder iniciar el periodo 2010 y 2014, se recibió con un Producto Interno Bruto del 4%, una inflación del 3,14%, una tasa de desempleo del 11,8%, las importaciones con un 7,9%, las exportaciones con un 15,9% y las viviendas con el 56%. Juan Manuel Santos dice: si bien todavía enfrentamos grandes retos como los de consolidar la seguridad, disminuir el desempleo, eliminar la pobreza y enfrentar los desafíos del cambio climático, es indudable que hemos sobrepasado unas barreras que parecían inquebrantables hace unos años, y el camino hacia la prosperidad, no obstante, parece ahora más despejado en el contexto histórico del país. Para que Juan Manuel Santos diera cumplimiento a su plan de desarrollo, se enfocó en este diagrama que podemos ver en la pantalla. Tiene como ejes la innovación, el buen gobierno, la relevancia internacional y la sostenibilidad ambiental. Las estrategias a cumplir por el presidente Juan Manuel Santos son: primera, hacia la prosperidad democrática; segunda, convergencia y desarrollo regional; caracterización, dinámicas y desafíos; tercera, crecimiento sostenible y competitividad; cuarta, igualdad de oportunidades para la prosperidad social; quinta, consolidación de la paz; sexta, sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo; séptima, soportes transversales de la prosperidad democrática; octava, consistencia del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Los indicadores estadísticos durante el periodo 2010-2014 fueron: en el Producto Interno Bruto, el presidente Juan Manuel Santos recibe Colombia con un PIB de 4% en el 2010 y termina para el 2014 en 4.4%. Durante el periodo 2010-2014, el Producto Interno Bruto presenta las siguientes variaciones. El año 2011, el crecimiento del PIB fue de 6.6%, explicado por el incremento en el valor agregado del sector minero, que registró un crecimiento de 14.3%. Este aumento se ve representado en el valor agregado del carbón mineral, el petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y minerales no metálicos. El incremento en el sector petróleo obedeció al aumento en la producción del petróleo crudo en 18.6%. La producción de carbón registró un crecimiento del 15.5%. El incremento en el valor agregado de los minerales no metálicos obedeció al crecimiento en la producción de rocas y materiales utilizados en la construcción. El valor agregado del sector construcción presentó un crecimiento del 5.7% durante el año 2011 respecto al año 2010. Este comportamiento se produjo por el aumento en las obras civiles y por el crecimiento en la generación de edificaciones. Los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias
y servicios a las empresas presentaron una variación en 5.8% en comparación con el año anterior. Este comportamiento se explica por los aumentos en la producción de los servicios de intermediación financiera, seguros y servicios conexos, de servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda y de los servicios a las empresas. Durante el año 2012, la industria manufacturera decreció en 0,7% respecto al año 2011. En los años anteriores se registraron crecimientos del 5% en el 2011 y de 1.8% en el 2010. Las actividades industriales que presentaron comportamientos negativos en el año 2012 fueron actividades de edición e impresión, fabricación de productos de la refinación del petróleo, fabricación de sustancias de productos químicos, fabricación de productos de caucho y de plástico y la fabricación de otros productos minerales no metálicos con una variación negativa de menos 1.2%. En las exportaciones durante el periodo 2010 y 2014, Colombia tiene un rezago en las exportaciones que debe mejorar para beneficiarse del comercio global y carece realmente de una política fuerte que por lo menos esté pensada en mejorar el nivel de las exportaciones a largo plazo. En su defecto, se han destinado pequeños planes mediáticos que se resuelven situaciones en auge y de momento, como el caso del alza de la demanda de las materias primas. Las negociaciones del TLC en el último periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el primer periodo de Juan Manuel Santos, que bien intencionados se cerraron, han mostrado en la realidad que están lejos de aumentar las exportaciones como resultado en el caso del TLC con los Estados Unidos. Han dejado una balanza comercial con mayor déficit. En cuanto al comportamiento, en el 2011 se puede apreciar un salto importante marcado por la demanda del petróleo en el mercado internacional y por el crecimiento económico del país. Sin embargo, tras subir 3 puntos porcentuales, inicia un descenso leve que ha llevado a perder lo ganado y que se explica por la desaceleración de la economía china, los sinónimos de la debilidad y de la economía interna y por el fin de la bonanza de la demanda de materias primas en el mercado internacional. La fuerza en la demanda interna ha hecho que sectores como el de textil, confecciones, destinen parte de su producción a suplir esa demanda interna y a enfocarse a arrebatarla en el mercado ganado por la competencia internacional. Durante el año 2011, las exportaciones del país pasaron de 39.876 millones de dólares a 172,3 millones de dólares, lo que significó un aumento de 43%, mientras que en el mismo periodo del año anterior el crecimiento había sido del 21,2%. Ese resultado obedeció al crecimiento del 56,9% en las exportaciones de los productos tradicionales y de 18,7% en las no tradicionales. El comportamiento de las ventas de productos tradicionales se debió principalmente al aumento de las ventas del petróleo y sus derivados, que crecieron un 69,6% en valor y 24,1% en volumen. Es de notar que en el año 2011 se exportaron 230,7 millones de barriles de petróleo crudo frente a 182,8 millones de barriles en el 2010. Por su parte, las exportaciones de productos no tradicionales crecieron 18,7%, explicadas en parte por mayores ventas de oro, que fueron de un 31,4%. Alimentos, bebidas y tabaco
con un valor del 27,5%. Navegación aérea o espacial del 141,2% y materias plásticas con el 20,2%. Excluyendo las exportaciones de oro y esmeralda del grupo de exportaciones no tradicionales, el aumento registrado fue del 16,4%. Por países, la mayor contribución de la variación positiva de las exportaciones durante el año 2011 la registraron las ventas de Estados Unidos, que un incremento del 29,6% aportaron 12,4 puntos porcentuales al aumento del 43% de las exportaciones totales. Por la Aduana de Cartagena se tramitó el 70,4% del valor total de las exportaciones tradicionales realizadas en Colombia durante el año 2011, 10,8% por la de Santa Marta, 9% por la de Riohacha, 4,3% por la de Buenaventura y 5,5% por las demás aduanas. Su principal socio comercial en exportaciones sigue siendo los Estados Unidos. La Unión Europea se posiciona en segundo lugar gracias a su importante crecimiento en la demanda, favorecido por el TLC, que permite el ingreso de productos con aranceles cero. China se ubica en tercer lugar por la demanda de petróleo, desechos de cobre, cueros, desperdicios de aluminio y carbón. Panamá registra también un importante crecimiento por la demanda de petróleo, que constituye más del 70% del comercio. Venezuela queda lejos de ser segundo socio comercial en el mercado natural, que se truncó en la compleja situación diplomática del 2008 y se ubica sexto en la parte por la demanda de alimentos que ha generado la situación de dicho país. Caso contrario, la relación comercial será menor. Por otro lado, las importaciones en Colombia durante el periodo 2010 y 2014, Colombia es un país altamente importador y el gobierno ha contribuido a que ello sea así. En la reforma estructural arancelaria iniciada en el 2007 y puesta en marcha en el 2010, se estimulan las importaciones con la reducción del porcentaje arancelario en más de 4.000 partidas arancelarias. Caso contrario a lo que ha ocurrido con los ejemplos de las economías que ha favorecido y logrado un importante avance en las exportaciones como Taiwán, China y Corea. Se puede observar que en el 2011 las importaciones dan un salto importante. Pasan de 40.682 millones de dólares a 54.673 millones de dólares, que equivalen a un crecimiento del 13,1%. Ese crecimiento se explica en parte por las mayores compras externas de combustibles y aceites minerales y sus productos, marcadas por la apreciación de la moneda, pues son más competitivos los mercados extranjeros cuyas transacciones se hacen en dólares y por las que hay que pagar menos pesos colombianos. Eso posiciona a los mercados chinos y europeos que logran importantes avances en la escala de proveedores internacionales de Colombia. El crecimiento es explicado por el gobierno como una reacción natural al crecimiento de la economía, pues demanda mayores materiales e insumos para la producción, pero es de notar que el efecto esperado para la balanza de pagos debería repercutir también en las exportaciones. Lo que hace referencia a la inflación, podemos decir que en el periodo 2010-2014 tuvo una variación relativamente estable. El promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar que es adquirida por los hogares colombianos para su consumo registró en el 2014 un crecimiento del
3.66%, superior en 1.72 puntos porcentuales a la registrada en el 2013, cuando llegó a 1.94%. De acuerdo con estadísticas presentadas en el año 2014, 3 grupos se ubican por encima del promedio nacional, es decir, por encima de 3.66%. Estos fueron alimentos, educación y vivienda. El resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio, lo que fue salud, transporte, diversión, comunicaciones, otros gastos y vestuario. En alimentos, los subgrupos con mayores incrementos en los precios correspondieron a tubérculos y plátanos, frutas, hortalizas y legumbres. En educación se presentó un incremento en los precios correspondiente a la instrucción y enseñanza y artículos escolares. En vivienda, los subgrupos con mayores incrementos en los precios correspondieron a gas y servicios públicos, gasto de ocupación y artículos para limpieza. La inflación mantuvo en los niveles más bajos en las últimas décadas, entre el 1.9 y el 4%. De hecho, en el 2013 se registró la inflación más baja en 58 años, 1.94, lo cual evidencia una economía sólida que mantiene la estabilidad de precios. Esto ha aumentado la credibilidad de los mercados internacionales en la economía colombiana, gracias al manejo de la política monetaria. En la tasa de desempleo, en el periodo de Juan Manuel Santos, inicia su plan de gobierno en el año 2010 con una tasa de desempleo del 11.8%. La tasa de desempleo se mantiene estable por encima de 2 dígitos durante los años 2011, 2012 y para el año 2013 se pone como meta disminuir el desempleo a 1 dígito en menos de un año, meta que se cumplió temporalmente. Su metodología para bajar el desempleo se basó en impulsar sectores intensivos en mano de obra como la construcción y aprovechó la buena racha por la cual pasaba en el momento el sector minero energético. En el año 2014 el desempleo se situó en 1.9%, siendo la tasa más baja en los últimos 14 años y con la tasa de ocupación más alta en el mismo periodo de tiempo, con un 58.4%. Durante este periodo se crearon 2.5 millones de empleos. Las actividades económicas que más contribuyeron a la generación de empleo fueron actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, transporte, almacenamiento y comunicaciones, comercio, restaurantes y hoteles. El comportamiento de la industria manufacturera tuvo una variación muy importante del 5.5% en comparación a años anteriores. La construcción mantiene una dinámica importante en la generación de empleo. El empleo asalariado, formal y de calidad presentó un incremento en 3.5 veces más que el empleo no formal. El 1.7 millones de empleos son formales. La recuperación del empleo industrial y los programas de empleo fueron las bases fundamentales para disminuir la tasa de desempleo a 1 dígito. Los programas de empleo que se llevaron a cabo fueron Servicio Público de Empleo con el SENA, cajas de compensación, bolsas de empleo que beneficiaron en promedio a 670.000 colombianos. Se crearon 700 centros de empleo con el fin de acceder por medio de internet y líneas gratuitas. El Fondo Emprender creó 180.000 empresas que promueven empleo y emprendimiento a la población joven. Teniendo en cuenta el presupuesto de educación que se inicia con 53.375 millones
y termina en el 2014 con 44.843 millones de euros. Se evidencia que en el 2013 Colombia cae en materia de educación, debido a que se hace un paro nacional desde las sedes de Palmira y Bogotá en la Universidad Nacional. Ese paro fue indefinido, en el que bloquearon las entradas de los edificios y los laboratorios. La razón fue el incumplimiento de los acuerdos firmados en noviembre del 2012 para la nivelación salarial. Aunque el paro se levantó el 18 de marzo con un acuerdo entre las partes, en agosto el sindicato volvió a convocarlo. Un pequeño grupo de trabajadores bloqueó los edificios de la Ciudad Blanca, lo que afectó las clases por varias semanas a más de 30.000 estudiantes. Incluso motivó el desplazamiento de los exámenes de admisión y casi causa la cancelación del segundo semestre del año. Para arreglar los edificios viejos y construir los nuevos, la universidad requiere más de 1,5 billones de pesos, una cifra que no se sabe de dónde va a salir, en especial si se conoce el presupuesto total del conjunto de las universidades públicas, es de 2,4 billones de pesos. Para resolver estos y otros problemas, el ministerio se había comprometido, tras los paros del 2011, a presentar al Congreso un nuevo proyecto de reforma a la educación superior, pero este no llegó, y según la ministra María Fernanda Campo, solo sería presentada en el primer semestre del 2014. Pero sí, en las universidades llueve, el nivel básico y medio tampoco escapa. Las dificultades en este campo estuvieron relacionadas con el enfrentamiento con FECODE por diversas razones, como la mejora de las condiciones laborales de los maestros y la elaboración de un nuevo estatuto único docente. Si bien el gobierno logró desactivar un gran paro de maestros del 10 de septiembre, las relaciones con ellos siguen tensas, más aún de conocer el desastroso desempeño de los estudiantes colombianos en los exámenes del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Colombia quedó en el puesto 61 de 65 países, lo que abrió un debate nacional sobre el evidente fracaso del sistema educativo del país y puso el ojo del huracán la pésima calidad de los maestros, que parecen estar más preocupados por sus reivindicaciones salariales que por enseñar bien. En el sector salud podemos darnos cuenta en la gráfica que el régimen cotizante fue aumentando significativamente durante los periodos 2010 al 2014 y los beneficiarios se mantienen estables. En general, se aprecia que desde el 2010 al 2016 la cobertura nacional creció en 1,7%, al pasar de un 93,9% a un 95,6% de la población. Lo anterior implica pasar de una afiliación total de 42,7 millones de personas en el 2010 a 46,6 millones de personas en el 2016, es decir, más de cerca de 3,9 millones de colombianos fueron afiliados al régimen contributivo, subsidiado y de excepción, entre otros años. Para el caso del régimen contributivo, la población afiliada pasó del 1,7% millones en el 2010 y 22,1 millones en el 2016, lo cual significa que 3,4 millones de personas adicionales fueron afiliadas a este régimen, lo que equivale a un crecimiento del 19%. En el régimen subsidiado aumentó en 506.000 personas
a este régimen, lo que equivale a un crecimiento del 19%. Se destaca que para el 2014 la población sin cobertura corresponde al 4,4% de la población del país, es decir, cerca de 2,1 millones de personas. No obstante, una buena dinámica de afiliación de estos años lograr afiliar a esas personas es uno de los retos del aseguramiento, toda vez que se hace más difícil localizar a los no afiliados. Adicionalmente, urge actualizar los datos poblacionales estimados por el DANE, que ya llevan 12 años de antigüedad y por razones normales de las proyecciones, con el paso de los años, estas son cada vez menos precisas. En cuanto a la dinámica de la población cotizante, se observa el crecimiento entre diciembre del 2010 al 2014. El sector vivienda ha sido uno de los más dinámicos de la economía colombiana. En el periodo agosto del 2010 a diciembre del 2014 se inició la construcción de 965.363 viviendas en el territorio nacional, con un cumplimiento del 97% en la meta del cuatrienio. Se destaca también la entrega de 48.495 viviendas a través de la Caja de Vivienda Militar y 7.605 por parte del Fondo de Adaptación. Por su parte, el programa de vivienda gratuita mejoró la construcción de vivienda de interés prioritario. A diciembre de 2014 se terminaron 80.327 de las 100.000 viviendas del programa y las 19.563 restantes están en construcción y serán terminadas para el año 2015. Al respecto, se encuentra que como metas iniciales de lo que se denominó en su momento la locomotora de vivienda, se planteó la construcción de 1 millón de viviendas en un marco ambiental sostenible y de desembolso. De acuerdo con las proyecciones, el sector vivienda aportaría al crecimiento económico un 0.4% del Producto Interno Bruto, permitiendo la creación de un aproximado de 1.735 nuevos empleos, provocando un impacto de reducción de pobreza de aproximadamente 7.3 puntos porcentuales y en la pobreza extrema de un aproximado de 4.7 puntos porcentuales a través del incremento en los ingresos de los hogares. Muchas gracias.